Muy buenos días, estimados jóvenes. Pues es un gusto nuevamente poder saludarles, ¿verdad? Para poder seguir comentando acerca de los ejercicios de las reacciones redox. El día de ayer, pues ustedes me entregaron una tarea referente, ¿verdad?, a problemas de este tipo. Entonces, quisiera, a lo que me alcance el tiempo, ¿verdad?, poder, juntamente con ustedes, pues, que ya me hicieron la tarea, que vayan comparando lo que ustedes hicieron en sus cuadernos con lo que yo voy a hacer aquí en la pizarra. Entonces, para ello, tengo por acá la, los problemas 2 y 3, que fueron los que se les asignaron a ustedes para que los podamos observar. Dice el número 2. Una reacción representada por la siguiente ecuación no balanceada puede ocurrir cuando ácido clorhídrico acuoso y ácido nítrico, también acuoso, ¿verdad?, son mezclados. Entonces dice, balancea la ecuación. Entonces la ecuación que tenemos es HCl más HNO3 produciendo HClO más NO. Ok, voy a encerrar esto en este caso. Voy a encerrar esto porque a esta ecuación es a la que tengo que llegar yo después de que vaya. Ya cuando tenga balanceada la ecuación tengo que llegar a esto después de los 7 pasos, ¿verdad?, que hay que hacer. Entonces vamos a comenzar con el paso número 1, que cuando el problema viene en palabras, el paso número 1 corresponde, número 1, a escribir la ecuación ya con sus respectivas fórmulas de sus compuestos, y número 2, a escribir la ecuación iónica. En este caso, como ya la ecuación me la dan con sus compuestos, con la fórmula de sus compuestos, procedo a escribir los iones. Entonces, el HCl se divide en H más Cl menos más el HNO3 en H más NO3 menos, produce H más, y ojo, porque ClO es un ion, ¿verdad? Entonces, en el ion ClO menos, ¿verdad? Estos son de los iones que, si se acuerdan, van desde hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. Ahí pueden ver ustedes la tabla de iones, todos con carga negativo 1. Más, y en el caso del monóxido de nitrógeno, pues ya lo hemos comentado en videos anteriores, que como acá están unidos dos elementos no metales, entonces no forman iones, no es un compuesto iónico y por lo tanto no se puede disociar. Entonces se deja en esa forma. Ahí ya tenemos pues los disociados, ¿verdad? Ya tenemos disociado la reacción, eso en el paso número 1. Ahora, en el paso número 2, voy a escribir nuevamente esa ecuación y a continuación lo que voy a hacer es agregarle los estados de oxidación. Recuerden que en el caso de iones monoatómicos, su estado de oxidación es la misma carga del ion. Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que tiene carga más 1 y es un ion monoatómico, su estado de oxidación también es más 1. Lo mismo el cloro, es un ion monoatómico, tiene carga menos 1, entonces su estado de oxidación es menos 1, también para este hidrógeno. En el caso del oxígeno, pues según las reglas de asignación de los estados de oxidación, en su mayor parte trabaja con estado de oxidación menos 2. Para el nitrógeno, digamos que yo no lo sé, entonces lo voy a poner en X y en realidad no lo sé porque puede variar de
de ion o de compuesto el valor del estado de oxidación. Entonces mejor prefiero hacer los cálculos. Multiplico la cantidad de átomos de cada elemento por su estado de oxidación. Entonces, 3 por menos 2 es negativo 6. Y 1, que es la cantidad de átomos que hay de nitrógeno, 1 por X me da X. ¿A qué va a ser igual esto? Pues yo espero que ya estemos cada vez más claros en este tema. Hemos dicho que se iguala a 0 si estamos hablando de un compuesto. La suma algebraica debe ser 0 para un compuesto. Pero en el caso de un ion, como el ion nitrato que tenemos acá, entonces su estado de oxidación debe ser la carga del ion, es decir, menos 1. Por lo tanto, haciendo el despeje, nos queda un estado de oxidación del nitrógeno de más 5. Entonces voy a sustituir esta X. Voy a sustituir esta X por más 5. Yo ya sé ahí que el estado de oxidación del nitrógeno es más 5. Bueno, entonces ahora vamos a poner los estados de oxidación de los productos. Que tenemos para el hidrógeno más 1. Volvemos otra vez con el oxígeno, que es menos 2. Si ustedes no quieren hacer este tipo de planteamiento de ecuaciones para determinar el estado de oxidación, pues lo pueden hacer también por tanteo. ¿Cómo así? Bueno, nosotros sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Es menos 2. Solo permítame un momentito. Nosotros sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Al final, a mí me tiene que dar un estado de oxidación para todo, de la suma algebraica de todo el ion, menos 1. ¿Cuánto debería valer el cloro? Bueno, entonces, así, a simple vista, debería valer más 1, porque menos 2 más 1 me da menos 1. Y lo ven ustedes. Si usted me dice, no, yo sí prefiero la forma tradicional que es poniéndole X ahí, bueno, hagamos las cuentas. 1 por menos 2 es menos 2, 1 por X es X, igual a negativo 1 porque es un ion, entonces se iguala a su carga. X igual a menos 1 más 2, X igual a más 1. Entonces, el estado de oxidación del cloro es más 1. Por otro lado, vemos al oxígeno con un estado de oxidación menos 2. Ese es siempre, excepto en las excepciones, ¿verdad? Que el libro nos indique, como en el peróxido de hidrógeno, que es una de las excepciones, pero nosotros vamos a trabajar con lo normal, ¿verdad? No con las excepciones. Entonces, como el oxígeno tiene acá aquí carga menos 2, entonces supongamos que, pues yo creo que es evidente que el nitrógeno tiene carga o estado de oxidación más 2 para que su suma sea 0. Pero vamos a asumir que a ustedes les gusta más el planteamiento con la ecuación algebraica. Entonces, 1 por menos 2 es menos 2. Y 1 del nitrógeno por X, pues es X. Ahora, en todos estos yo he estado igualando a la carga del ion. Pero en este caso, como este no es un ion, sino que es un compuesto, su suma algebraica se iguala a 0. A 0. De esa manera, entonces, se sabe que la carga del nitrógeno es más 2, o si no, a simple vista, ¿verdad? Si el nitrógeno vale más 2, entonces 2 menos 2 es 0. Y ahí tenemos que esa es nuestra ecuación iónica. Ecuación iónica ya con sus estados de oxidación. La ecuación iónica con sus estados de oxidación. Ahora, ahí mismo en ese paso, nosotros vamos a revisar si hay algún elemento que pueda ser cancelado porque tenga el mismo estado de oxidación en los reactivos que en los productos. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, ven ustedes que no tiene cambio en su estado de oxidación. Es más 1 aquí y sigue siendo más 1 ahí. Por lo tanto, se cancela. Ahora,
El cloro tiene estado de oxidación -1 en los reactivos y pasa a +1 en los productos. Eso significa que el cloro sufre un aumento en su estado de oxidación y por lo tanto podemos decir que se está oxidando. Así que ese no se cancela. Este hidrógeno, pues se cancela no porque haya otro hidrógeno aquí con quien cancelarlo, no, sino que se cancela porque sigue teniendo estado de oxidación +1 en los reactivos y en los productos. No importa cuántos hayan, no importa si están equilibrados en los reactivos y en los productos, lo importante es que si no hay cambio en su estado de oxidación, se cancela. Bueno, entonces aquí se elimina este, ¿verdad? En el caso del nitrógeno, tiene cambio de estado de oxidación de +5 a +2, y por lo tanto podemos apreciar que hay una reducción en su estado de oxidación, y por lo tanto ese es el elemento que se está reduciendo. Ahora bien, el oxígeno, si bien es cierto que acá tiene carga -2 en los reactivos y tiene carga -2 en los productos, yo no puedo llevar a cabo una cancelación del oxígeno porque no está solo. No es un término solo, así como está el hidrógeno, ¿verdad? Sino que es un elemento que está formando un compuesto o un ion, por lo tanto no se puede cancelar, a menos que si el nitrógeno acá tuviera carga +2 y acá tuviera también carga +2, entonces serían iguales tanto el nitrógeno como el oxígeno y por lo tanto se podrían cancelar, pero de lo contrario no se puede. Por lo tanto, esa es la ecuación que nos queda. La vamos a copiar, ¿verdad? Siempre en este mismo paso 2, ya sin los términos que estaban, por así decirlo, como espectadores ahí. Entonces tenemos Cl- más NO3- que produce ClO- más NO. Quisiera siempre resaltar estos términos, con estos elementos o compuestos, más bien decir elementos, con su estado de oxidación. De -1, vamos a usar el otro color, de -1 a +1. Y el nitrógeno de +5 a +2. Ok, entonces ya teniendo clara nuestra ecuación iónica, digamos neta, en el sentido de que ya fueron eliminados los que no se necesitaban porque no tenían cambio en su estado de oxidación, podemos pasar al paso número 3, que es el planteamiento de la semirreacción de oxidación. Entonces, ¿quién se está oxidando? Pues se está oxidando aquel elemento en el cual usted puede observar que hay un aumento en su estado de oxidación, y ese es el cloro. Está pasando de -1 a +1. Entonces lo vamos a copiar. Así, ¿verdad? Entonces, solo me ocupo en este momento de la semirreacción de oxidación, en donde el cloro está pasando de -1 a +1. Ok, entonces vamos a trabajar ahorita en el balanceo de átomos y después en el balanceo de cargas. Empezando por el balanceo de átomos, tenemos un átomo de cloro en los reactivos y un átomo de cloro en los productos, o sea que el cloro está balanceado. Pero cuando vemos el oxígeno, tenemos un átomo de oxígeno en los productos, pero no tenemos oxígeno en los reactivos. Así que vamos a tener que agregar oxígeno. Solo que el oxígeno, recordemos siempre, se agrega como moléculas de agua. Entonces, como lo que necesito es agregar un oxígeno, entonces voy a agregar una molécula de agua. Una molécula de agua. Ahora, vean ustedes que tenemos un oxígeno y un oxígeno. Está balanceado. Pero al agregar el agua, se agregaron 2 hidrógenos a los reactivos que no aparecen en los productos. Entonces necesito agregar esos 2 hidrógenos en forma de 2 iones H+, o sea, tengo que agregar 2 protones. Entonces los agregamos, ¿verdad? El hidrógeno
siempre que se balancea, se agrega como protones, no como hidrógeno, ni molecular, ni como elemento así individual, sino que se agrega como protón, o sea, como ion H+. Entonces, hagamos el conteo de átomos. Un cloro, dos hidrógenos, un oxígeno, un oxígeno. Como ustedes pueden apreciar, ya está balanceada la ecuación por medio de un balanceo de átomos. Sin embargo, no basta con esto, porque acordémonos que en las reacciones de oxidación se pierden electrones, o sea que deben aparecer forzosamente electrones en los productos. Entonces vamos a ver aparecer esos electrones en la reacción cuando hagamos el balanceo de cargas. Hagamos el balanceo. Recordando que cualquier compuesto tiene carga cero, vemos aquí que el agua tiene carga cero, no así el ion cloruro que tiene carga -1. Eso significa que si nosotros sumamos las cargas de los reactivos, nos da un total de carga de -1. Vamos a revisar ahora cuánta carga tenemos en el caso del... Voy a borrar estos valores ahorita para que no les interfieran, ¿verdad?, en la concentración de las cargas de los elementos o compuestos o iones. En el caso del ion Cl o menos, la carga, pues es la carga del ion, en este caso es -1, -1, y los protones tienen carga +2. Entonces, cuando hago la resta, 2 menos 1 me da +1. Y si me da +1, quiere decir que no tengo balanceadas las cargas, porque las cargas deben dar iguales en ambos lados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer que este +1 se me convierta en -1. Y para ello, tengo que agregar una cantidad de electrones que me permita llegar al valor de -1. ¿Cómo paso de +1 a -1? Pues sumando 2 electrones. Sumando 2 electrones, porque de esa manera teníamos +1 y los 2 electrones proveen un valor de 2 por -1, -2, entonces la resta de -2 más 1 me da -1. Ahora, como ustedes pueden apreciar en esto que he escrito acá, la carga de los reactivos es -1 y la carga de los productos es también -1. Se puede revisar nuevamente, 2 por 1, 2 más, 2 por -1, 2 menos, 2 más, 2 menos se cancela y me quedo simplemente con carga -1. Y acá su carga es 0 y la carga es -1. De esa forma tenemos ya nuestra semireacción de oxidación. Nuestra semireacción de oxidación en la cual va a haber una liberación de electrones. Ok, vamos a avanzar ahora al paso número 4. Que es el plantear la semireacción, pero ahora de reducción. Entonces, tenemos reduciéndose al nitrógeno en NO3 menos de NO3 menos a NO. Ok, vamos entonces NO3 menos a NO. No les voy a escribir los estados de oxidación del nitrógeno porque aquí los podemos apreciar, ¿verdad? Que está pasando de +5 a +2 y por lo tanto al sufrir esa reducción, entonces tenemos una disminución, ¿verdad? Lo cual causa una reducción. Vamos entonces ya a balancear primero los átomos. Un nitrógeno, 3 oxígenos, pero aquí solamente un oxígeno. Me hacen falta 2 oxígenos. Los agrego en el lado donde hacen falta. Esos 2 oxígenos se agregan como 2 moléculas de agua. Hagan la cuenta, 1 más 2 se hacen los 3 que tengo acá. Pero acuérdense que hemos agregado protones entonces, o sea, hidrógenos.
2 por 2, 4 hidrógenos. Necesito 4 iones H más acá. 4 iones H más. Eso significa entonces que al introducir estos electrones, estos protones, perdón, se van a necesitar electrones para tener la misma carga. Entonces, revisemos, porque siempre me gusta hacer la revisión del conteo de los átomos. Un nitrógeno, 3 oxígenos, un oxígeno más 2 oxígenos, 3 oxígenos, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. Ya tenemos balanceados los átomos. Pasemos a balancear las cargas. ¿Qué carga hay en los productos? Pues el monóxido de nitrógeno, al ser un compuesto, su carga es 0, y el agua tiene carga 0. El agua tiene carga 0. Por lo tanto, la suma de las cargas de los reactivos es 0. Vamos a ver qué carga tenemos en los reactivos. Carga menos 1 para el nitrato y carga más 4 para los iones hidrógeno. Entonces, 4 menos 1 me da más 3. Ok, definitivamente no hay un balanceo de cargas, entonces debo pasar de más 3 a 0. Y eso se hace agregando 3 electrones. Agregando 3 electrones en los reactivos. Y no se les olvide que eso es normal en una reacción, en una semireacción de reducción. Eso es algo común porque se ganan electrones. Entonces ahora sí, vamos a revisar. Ya vimos que la carga en los productos es 0. Y la carga entonces en los reactivos es 4 por 1, es positivo 4. 4 menos 1 son 3. 3 positivo. Y 3 positivo con 3 por menos 1, 3 negativo, su carga se hace 0. Y de esa manera entonces hemos completado en el paso 4 ya la reacción de semireacción de reducción. Vamos al paso 5 ahora. En el paso 5 vamos a hacer uso de la fórmula para hacer un arreglo en la cantidad de electrones. Entonces acá, pues la fórmula, ¿verdad?, de los electrones perdidos en la oxidación entre los electrones ganados en la reducción, nos dice, ¿verdad? Esto es para ajustar los coeficientes por los electrones. Entonces la fórmula dice, electrones perdidos en la oxidación entre los electrones ganados en la reducción. Bien, entonces pueden ver ustedes que los electrones perdidos en la oxidación son 2 electrones. Y los electrones ganados en la reducción son 3 electrones. Ustedes lo pueden ver acá. Ahora bien, una vez que yo he puesto esos valores en esa fórmula, lo que hago es multiplicarlos en cruz. Por lo tanto, el denominador 3 de esta fracción me debe multiplicar a la reacción de oxidación. Y la voy a plantear ya, ahorita. Entonces, vamos a plantearla en este momento y me va a quedar 3 por la reacción de oxidación, que la tenemos aquí. 3 por Cl menos más H2O, ClO menos más 2H más 2 electrones. Ahí la tenemos. Y el numerador de la fracción, multiplicando en cruz, me va a multiplicar a la reducción, a la reacción de reducción. Es decir, 2 por, pues sería NO3 menos más 4H más 3 electrones. NO
más 2H2O. Eso es. Ahí tenemos entonces expresada la multiplicación de el 3 por la reacción de oxidación y el 2 por la semireacción de reducción. Y ese es el paso número 5. Ahora vamos a avanzar al paso número 6, donde lo que vamos a hacer es combinar estas reacciones para sacar una sola reacción. Vamos entonces a multiplicar 3 por Cl-, pues 3Cl- más 3H2O. Recuerden que el 3 multiplica a toda la ecuación. 3 por 1 es 3ClO-, 3 por 2 son 6H+, y 3 por 2 son 6 electrones. 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Ahora el 2. 2 por 1 es 2. 2 por 4 es 8. 2 por 3 es 6. 2 por 1 es 2. Y 2 por 2 es 4. Vamos a revisar. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Si esto se ha hecho de forma correcta, la cantidad de electrones en los reactivos, perdón, la cantidad de electrones en los productos debe ser igual a la cantidad de electrones en los reactivos. O la cantidad de electrones en los reactivos debe ser igual a la cantidad de electrones en los productos. Entonces ahora las vamos a combinar en una sola, reacción. Ahorita que ponga los resultados, le voy a tratar a esto de dar el ordenamiento que tiene la ecuación original que estoy balanceando, para que vayan quedando las sustancias, los compuestos, elementos, iones ya en una forma ordenada. Entonces acá, como primero está el Cl, entonces voy a bajar este, 3Cl-. Después sigue el NO3, entonces voy a bajar este, 2NO3-. Bueno, ahí ya está eso, ¿verdad? Y no debería haber nada más. Entonces, vean ustedes que estos 6 electrones se cancelan con esos 6 electrones. Por otro lado, estas tres aguas se cancelan con 3 de esas 4 que hay ahí. O sea que aquí nos va a quedar sin cancelar una molécula de agua, porque estas 3 se cancelan con esas 4, con 3 de las 4. Bueno, ya los electrones ya están. Ahora, hablando de los hidrógenos, aquí usted puede ver que hay 6 hidrógenos. Entonces, esos 6 hidrógenos se cancelan con 6 de los 8 que hay ahí. Entonces significa que no hay una cancelación completa, sino que quedan 2 hidrógenos o 2 iones hidrógenos en los reactivos. Entonces los escribo. Ahí está, ¿eh? 2 iones hidrógeno. Entonces 8 menos 6 son 2. Pasemos ahora, vean que el ClO es el que está primero, entonces 3 ClO menos, después está el NO, entonces en este caso tenemos 2 NO, ¿verdad? 2 NO. Por otro lado, podemos ver acá que los hidrógenos ya están, los electrones ya están, y podemos ver que de las 3 aguas de aquí, se nos cancelaron 3 y nos ha quedado un H2O acá. Bien, entonces, esto es lo que tenemos hasta este punto, y es lo que vamos a ver cómo lo transformamos en la reacción ya con sus átomos. Bien, entonces, llegando al paso 7, ya después de haber obtenido la combinación de las reacciones, vamos a formar nuestros compuestos. Vean ustedes que acá yo tengo el compuesto HCl, entonces con este yo tengo que formar el HCl. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escribir debajo de esta, ¿verdad?
esta aquí era donde me había quedado en la parte de abajo, lo que pasa es que ya no me alcanza el espacio. Entonces, con este voy a formar el HCl. Con este, el NO. Vean ustedes que estos dos se me van a combinar con estos dos para formar el ácido nítrico. 2 de hidrógeno con 2 de esto para que queden formados los dos moléculas de, ácido nítrico. Las dos moléculas de ácido nítrico. Acá está, estos dos iones positivos con estos dos iones negativos hacen dos moléculas de ácido nítrico. Ahora bien, usted me va a decir, bueno, pero este no lo ha formado. Correcto, no lo he formado, porque acá tengo 3 iones de cloruro que se tienen que combinar con hidrógeno. ¿Con cuántos hidrógenos? Pues con 3 hidrógenos también. Entonces, como no los tengo, se los agrego. Como no están, se los agregamos y de esa manera los 3 iones cloruro se combinan con los 3 iones de hidrógeno y por lo tanto es 3 con 3 me hacen 3. Pero como yo agregué 3 en los reactivos, pues para compensarlo tengo que agregar 3 iones de hidrógeno en los productos. ¿Ves? Tengo que agregar los 3 iones de hidrógeno en los productos. Entonces, vean que ya tenemos balanceado el lado izquierdo. Ahora vamos al lado derecho. Tenemos acá 3 iones ClO que se tienen que combinar con hidrógeno. ¿Cuántos iones de hidrógeno ocupo? 3, cabal con los que acabamos de agregar acá. Entonces, 3 con 3 son 3 HClO, ¿verdad? Entonces, 3 y 3, ahí está. Los demás solamente se copian. 2NO más H2O. Y esa sería entonces la reacción balanceada. Esa sería la reacción balanceada por medio del método del ion-electrón o de las semireacciones. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Vuelvan a resolver el ejercicio ustedes, ¿verdad? Vayan viendo paso a paso hasta llegar al 7º paso, ¿verdad? Lo que se hace en cada uno y practiquen, ¿verdad? Que tengan buen día, jóvenes. Ha sido un gusto.